Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Oyéndolo el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo y por ellos se estuvo informando del lugar donde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por medio del profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre las principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. En la solemnidad de la Epifanía del Señor, la Iglesia celebra con alegría la manifestación, la Epifanía de Jesús como Hijo de Dios, que ha nacido para traer al mundo la salvación a todos los pueblos del mundo, representados en esos magos venidos de distintos lugares, o esos reyes magos venidos de distintos lugares. Herodes no lo sabía de dónde era porque él no era originario judío, era asmoneo y por tanto venía de un pueblo que usurpó el trono de Israel. Pero bueno, acudió a los príncipes de los judíos, que estos le explicaron. Y nosotros, en el marco del tiempo de la Navidad en que nos encontramos, la adoración de los magos al niño nos ofrece la posibilidad para seguir penetrando el misterio de quién es este niño que nació en una aldea recóndita de Israel hace más de 20 siglos y que sin embargo continúa brillando con una luz que no se puede apagar en los corazones de tantas personas, a pesar de los pesares, a pesar de que haya gente empeñada en apagar esa luz. Leía que hay quejas de vecinos del centro de Vigo, de la ciudad de Vigo, porque tantas luces atrae a tanta gente produce mucho ruido. Bueno, son gente que viven en el centro de la ciudad y se quejan de ello. Pero esta luz, no la luz que enciende los hombres, sino la luz que ha encendido Dios con su nacimiento, no se apaga. En el caso de España, Melchor es el mayor por su pelo blanco y suele ir el primero, como veíamos ayer, ¿no? Gaspar es el de cabello castaño, que va en medio, y Baltasar es el negro y suele ir el último. Los nombres de los reyes aparecieron por primera vez en un famoso mosaico del siglo VI, en la Basílica de San Apolinar el Nuevo, en la ciudad italiana de Rávena. Y el Papa Benedicto XVI afirmó, que Dios tenga en su gloria, afirmó que los Reyes Magos representan al pueblo,
las civilizaciones y las culturas y las religiones que están en el camino hacia Dios a la búsqueda de su reino, de la paz, de la justicia, de la verdad y de la libertad. Algo parecido a lo largo de la inmensa cabalgata que ayer había en Madrid, la cabalgata de Reyes que hubo en Madrid, la cabalgata en un momento pues había actuaciones y había un coro de niños ucranianos que estuvieron cantando pues un villancico, y en Telemadrid estaba sobre la imagen, estaban subtítulos o estaban los títulos en español de lo que estaban cantando los niños, y hablaban de esto, de que este niño que iban a hacer traería la paz, la justicia, la verdad y la libertad. Es lo que desean todos los pueblos, es lo que desean la gente de buena voluntad, que dirían los ángeles. Benedicto XVI comienza el capítulo 4 de su libro La infancia de Jesús, que fue el segundo que escribió, ¿no?, dedicado a los magos de Oriente y la huida a Egipto, con una recreación del contexto histórico y geográfico en el que se produce la adoración de los reyes, y una explicación de quiénes eran esos magos venidos de Oriente a los que se refiere el Evangelio de San Mateo. Por cierto, ayer salió una noticia en un periódico de tirada nacional, todos podéis imaginar quién era el periódico, donde decía que los Reyes Magos eran una invención, así el título, una invención, porque solo estaban citados en el Evangelio de San Mateo. Bueno, pues también se podría decir que la madre del periodista es una invención porque no sale citado en ningún Evangelio, ¿no? Es una tontería, pero los periodistas son así. Con tal de negar lo evidente, pues hacen afirmaciones al aire, ¿no? En el Evangelio de hoy hay un elemento que llama poderosamente la atención: la estrella. La estrella que guía a los magos desde Oriente hasta Belén. Los intentos de identificar esta estrella como un cometa o como una conjunción de astros no han dado resultados satisfactorios. Según ideas difundidas en la época, el nacimiento de los personajes importantes estaba relacionado con cierto movimiento de los astros. Y Dios, que conocía los pensamientos humanos, pudo valerse de esas nociones para conducirles hasta Jesucristo en esa perspectiva. El sentido del pasaje es claro. Los magos comienzan su itinerario desde la revelación de Dios en la naturaleza, en la estrella, pero tienen que pasar por la revelación en las Escrituras de Israel. ¿Por qué? Porque cuando llegan a Jerusalén le dicen: en Belén de Judá. Pues así está escrito por medio del profeta, para encontrar al verdadero Dios. Esto lo hace el comentario del Evangelio de UNSA, de la Universidad de Navarra, y es muy significativo, porque Dios comienza su revelación por la naturaleza, como dice San Pablo, a través de las cosas que han sido creadas, pero después ya pasa por la revelación del Antiguo Testamento y llega al Nuevo Testamento. Por mucho que algunos teólogos o exégetas de origen judío que no quieren saber nada del Nuevo Testamento, es más, les molesta mucho que se hable del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ellos dicen que es la Biblia, punto, y además llegan a afirmar con mucha contundencia que la Biblia, la revelación de la Biblia, o como ellos le llaman la Torá, es Dios
Y ahí se acaba todo. Ya lo que venga después ya no es Dios. Por tanto, esos añadidos que hemos hecho nosotros a través de escritores que han querido ver en las profecías a Jesús el Mesías, ese es un añadido nuestro. Pero la realidad es que si tú abres el corazón, te vas dando cuenta de que todo el Antiguo Testamento es un libro, bueno, una serie de libros o una historia de las revelaciones de Dios que apuntan a algo más. Y por eso los cristianos utilizan esas profecías para hablar del nacido Rey de los judíos. Y nosotros, pues lo vemos con luz propia, con la luz de la revelación en Cristo. En Él se cumplen las Escrituras. Y nosotros también hemos de manifestar a todos los pueblos quién es el nacido Rey de los judíos, quién es el Jesús. Aunque también los magos encontraron solamente a un niño con su madre, igual que los pastores, que se encontraron, bueno, San José está ahí en segundo plano, pero encontraron a un niño con su madre. Lo que tenían los magos ya no era un elemento cósmico espectacular, sino un sencillo niño, ante el que se postraron y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Si escucháramos este relato por primera vez, pues ya vemos que en el cine, en la televisión, en los periódicos, en los cuentos, en las historias sagradas, en todos lados ya aparece. Pero si lo escucháramos por primera vez, seguro que nos sorprendería la diferencia tan grande que hay entre el medio empleado por los magos y el fin que logran. Una estrella que les hace cruzar pues caminos tortuosos y difíciles, y un niño recién nacido. Y yo creo que es precisamente esta diferencia la que nos puede ayudar a introducirnos más en el misterio de quién sería ese niño que viene precedido no solo de un astro, sino también de numerosas profecías que te decía antes, que hablaban de él. Una de las cosas que no sorprende a los niños es que existieran los Reyes Magos. Una de las cosas que a los niños no les llama la atención es que hubiera Reyes Magos y que fueran a adorar al nacido Rey de los judíos. No les sorprende, porque son como niños. Como son niños, pues ante estas cosas para nosotros tan llamativas, tan exageradas, a ellos no les sorprende. No les sorprende porque ven lógico que hubieran ido a adorar al niño recién nacido, pues personajes importantes. Lo que ya no piensan es por qué no iba Herodes. Ya que ya no se ponen a razonarlo, a lo mejor sí. ¿Por qué no venía el emperador del Imperio Romano? Puestos ya a venir, no lo entiende, eso sí que no lo entiende. Lo que sí comprenden es que fueran unos magos de distintos sitios. Y nosotros hemos de entender que todas las cosas que están escritas en los Evangelios, ya sea solo en San Mateo, como decía ayer este periodista, el día 5 de enero de 2022. Fue el 2022, fue el año pasado. Pues, como decía este periodista, pues, porque es solamente un evangelista y no los otros evangelistas hablaban de... Bueno, hay muchas cosas, por ejemplo, San Lucas es el único que habla del rico y del pobre Lázaro. Esa parábola solamente San Lucas. Con lo cual, pues esa parábola no existió. Bueno, pues ya empezamos. Nosotros tenemos que ponernos también a acercarnos a Dios que ha nacido y adorarlo como esos magos, como esos pastores,
conscientes de que estamos ante Dios y que nosotros, dentro de nuestras limitaciones, pero también dentro de nuestra grandeza, porque todos nos consideramos muy grandes, o por lo menos lo que somos, únicos, pues hemos de acercarnos a adorar. En cuanto a la ruta que podrían haber seguido los Reyes Magos para llegar al establo de Belén, no hay unanimidad de versiones. Se cree que una de las rutas que pudieron seguir era la ruta del incienso, que unía Egipto con la India, atravesando la península arábiga. Los tres personajes habrían partido de Yemen, hoy día, para iniciar recorrido hacia Belén de Judea, cruzando la península arábiga. Otras teorías señalan a Persépolis, lo que hoy es Irán, como el punto de partida del recorrido para adorar a Jesús. Habrían cruzado Irak, Siria, Líbano y Palestina. Es un recorrido largo, ¿eh? Vamos, el París-Dakar se queda corto casi, con 2000 kilómetros. Pero las teorías no se quedan ahí. Otros creen que su origen se situaba en la antigua Babilonia, o que tuvieron que cruzar ciudades de Damasco, Amán, Jerusalén. Pues mira, no lo sabemos. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que se presentaron unos reyes ante el niño y que hicieron un largo viaje. Los magos, como escribía San León Magno, representan a toda la humanidad que desde aquel momento recibió la llamada a la salvación precisamente a través de ese pequeño niño. Y nuestro Padre nos podría hablar de la llamada universal a la santidad, de que no está solamente restringida a los más cercanos del pueblo de Israel, sino a todos. Que todos los pueblos vengan a incorporarse, decía San León Magno, a la familia de los patriarcas, y que los hijos de la promesa reciban la bendición de la descendencia de Abraham. Que todas las naciones, en la persona de los tres magos, adoren al autor del universo, y que Dios sea conocido no ya solo en Judea, sino también en el mundo entero, para que por doquier sea grande su nombre en Israel. Desde luego ya para la salvación de la Basílica de la Natividad sirvieron los magos, porque como están representados en la puerta y los que venían destruyendo aquello vieron a personajes vestidos como ellos, pues no destruyeron la Basílica de la Natividad. Estaban allí esos de origen persa, por lo menos. Volvemos a lo de nuestro Padre, la llamada universal a la santidad. Que no nos quedemos solamente en la historia de un año en el que unos magos van a visitar a Jesús en Belén. Que pienses que a continuación de esa visita de los magos, el niño tiene que huir a Egipto. Que pienses que, aunque veamos que haya dificultades en la extensión del reino de Dios, no nos tiene que sorprender. También el niño tiene que huir a Egipto. Y nosotros, aunque veamos que hay dificultades en el apostolado, que hay personas que se apartan de Dios, que hay, pues, sí, si quieres, civilizaciones que han surgido con la fe cristiana, o que se han alimentado durante siglos de la fe cristiana, que se están apartando de Dios, no solamente de la fe cristiana, sino de Dios. No nos tiene que asustar. También Jesús tuvo que huir a Egipto y estar allí tiempo. Por eso nosotros hemos de tener fe en ese niño nacido Rey de los judíos y comprender que la llamada universal a la santidad se seguirá extendiendo a todos los confines de la tierra, a pesar de los vaivenes, de los cambios políticos, cambios sociales, cambios económicos. Bueno, la estrella con su luz y su movimiento presidió al niño, que es la luz y el movimiento en sí mismo, porque todo se hizo por él, dice San Juan,
y sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. Al comienzo de su Evangelio, en el prólogo del Evangelio, narra eso. Hay una entrevista muy simpática entre la Virgen y San Juan, en que en la serie esta norteamericana, donde pues le pregunta a la Virgen a San Juan: ¿y por dónde vas a empezar tu narración del Evangelio? Y entonces le dice la Virgen: ¿vas a empezar por el nacimiento en Belén? Dice: no. Ah, vas a empezar como Mateo, por la genealogía. Y dice San Juan: no, tampoco. Eso son cosas de Mateo, que le encanta ser tan puntilloso y tan detallista. Yo no sé todavía por dónde va a empezar. Después hay otro momento en el que ya recuerda por dónde empezar, por el principio. El principio era el Verbo. Todo se hizo por Él y sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. Todo está hecho por Dios. Y si vemos la precariedad de lo humano, digamos, de ese niño recién nacido, la indigencia, si vemos la pequeñez de ese niño, nosotros no tenemos por qué perder esa fe y esa confianza en ese niño recién nacido. Al mirar al cielo puede ayudarnos a despertar la verdadera estrella del mundo y de la historia, la que es origen y da sentido a las demás, que está mucho más cercana a nosotros de lo que lo están los demás astros del firmamento. Jesús en el pesebre o en brazos de su madre desea llenarnos con su luz, que nunca se apaga, para que también nosotros podamos ser estrellas que le ayuden a llenar el mundo y la historia con su claridad. Y esto es lo que celebramos en la fiesta de hoy y en todo el tiempo de Navidad, que Dios se ha hecho hombre para salvarnos por pura gratuidad de su amor. En estos días de la Navidad, al estar en la parroquia donde pues se coloca el Belén y con las figuritas pequeñas, pero también se coloca un nacimiento grande delante del altar, que a mí nunca me gustan las representaciones porque son unos reyes así, que claro, cuando celebras misa lo tienes delante del altar y estás viendo. Y no me gustan los reyes, pero bueno, son figuras de 50 centímetros grandes que las ves. Pero también colocan a un niño Jesús debajo del ambón, que es la palabra de Dios. Y colocan a un niño Jesús, que ese es el que la gente pasa a besar al terminar la misa. Pues una niña de 3 años, que estaba con su padre, pues entraba en la iglesia y le preguntaba al padre, toda sorprendida, que por qué había tantos bebés, ¿no? Porque había tantos bebés, porque había un bebé allí, otro bebé allí y otro ya en el nacimiento. No, la niña se le mezclaban las imágenes, ¿no? Y no entendía. No entendía. Bueno, aunque haya uno solo, a nosotros nos sorprende. El nacido rey de los judíos. La manifestación, la epifanía. Y en los magos están representadas la gente de toda lengua y nación que se ponen en camino, llamada por Dios para adorar a Jesús. Los reyes de Tarsis, dice el Salmo, y las islas le ofrecen dones. No voy a hacer referencia a donde es Tarsis, pero bueno, todo el mundo lo sabe. Las islas le ofrecen dones. Los reyes de Arabia y de Saba le traerán presentes y le adorarán todos los reyes de la tierra. Todas las naciones le servirán. Todo esto es profético. Todo esto se cumplirá. Se cumplirá.
Al salir los magos de Jerusalén, he aquí la estrella que habían visto en Oriente, iba delante de ellos hasta pararse sobre el sitio donde estaba el niño. Y al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. No se extrañan por haber sido conducidos a una aldea, ni porque la estrella se detenga ante un lugar pobre y pequeño y sencillo. Ellos se alegran. Qué grande es la alegría de estos sabios que vienen desde tan lejos para ver a un rey y son conducidos a una casa pequeña de una aldea. ¿Cuántas enseñanzas tiene para nosotros? En primer lugar, aprenderemos que todo reencuentro con el camino que nos conduce a Jesús está lleno de alegría. Nosotros tenemos quizá el peligro de no darnos cuenta cabal de lo cerca de nuestras vidas que está el Señor. Porque Dios se nos presenta bajo la insignificante apariencia de un trozo de pan. Porque no se revela en su gloria, dice un autor sagrado que va comentando el año litúrgico, no se revela en su gloria porque no se impone irresistiblemente, porque en fin se desliza en nuestra vida como una sombra en vez de hacer retumbar su poder en la cima de las cosas. ¿Cuántas almas a quienes oprime la duda porque Dios no se muestra de un modo conforme al que ellos esperan? Muchos de los habitantes de Belén vieron en Jesús a un niño normal, semejante a los demás. Los magos supieron ver en él al niño, con mayúscula, al que desde entonces todos los siglos adoran. Su fe les valió un privilegio singular, ser los primeros entre los gentiles en adorarle cuando el mundo le desconocía. Y nosotros hemos de estar atentos, porque el Señor se nos manifiesta también en lo habitual de cada día. Que sepamos recuperar esa luz interior, que permite romper la monotonía de los días iguales y encontrar a Jesús en esa vida corriente, ordinaria, a la que volveremos, pues, bueno, dentro de un día, 2 días, el lunes. La vida corriente, la vida ordinaria, la santidad en la vida ordinaria. Estos días pasados oía en la prensa, en la radio, decía, bueno, pues que la cuesta de enero este año va a durar hasta marzo. Como diciendo, bueno, pues va a ser muy difícil el remontar este post-Navidad y post-gastos de Navidad y Nosotros no podemos estar subiendo una cuesta hasta marzo, ¿no? Tenemos que plantarnos ya en la vida ordinaria, adorar a Dios en lo ordinario. Como decía San José María, nos arrodillamos también nosotros delante de Jesús, del Dios escondido en la humanidad. Le repetimos que no queremos volver la espalda a su divina llamada, que no nos apartaremos nunca de Él, que quitaremos de nuestro camino todo lo que sea un estorbo para la fidelidad, que deseamos sinceramente ser dóciles a sus inspiraciones. Jesús, presente en el sagrario, es el mismo a quien encontraron estos hombres sabios en brazos de María. Quizá debamos examinar nosotros cómo le adoramos cuando está expuesto en la custodia. Hoy mismo le adoraremos expuesto en la custodia o escondido en el sagrario. Con qué adoración y reverencia nos arrodillamos en los momentos indicados en la Santa Misa o cada vez que pasamos por aquellos lugares donde está reservado el Santísimo Sacramento. Los magos abrieron sus cofres y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Nosotros no le podemos ofrecer esas cosas. ¿Qué le ofrecemos al Señor? Pues lo que Él nos dice, dame, hijo mío, tu corazón. Le ofrecemos a Dios nuestro corazón.
queremos ofrecerle al Señor todo nuestro corazón, igual que Él nos ofrece su corazón. Vamos a ofrecerle en esta fiesta de la Epifanía, pues nuestra oración, nuestro trabajo, todo lo que hagamos, todo ese deseo de arrodillarnos, que es llevar nuestro corazón a la boca para ofrecerle al Señor nuestro corazón, como María y José. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.